Escala en París, Jordi Bataller. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Escala en París. La editorial francesa Seuil acaba de publicar la traducción de Falcó, novela del escritor español Arturo Pérez Reverte. A través de un oficial de los servicios de inteligencia franquistas, sin ideales ni escrúpulos, Pérez Reverte nos transporta a los primeros meses de la Guerra Civil Española, en los que tortura, ejecuciones sumarias y arreglos de cuentas eran moneda corriente. Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su intensa actividad literaria, Arturo Pérez Reverte ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Arturo. Muchas gracias. Y sobre todo, Jordi, lo que quiero antes de nada felicitaros, porque sé que estos días se cumplen el primer año de de France 24 en español. Y bueno, quisiera felicitaros por Esperemos esto. que no sea el último. Espero que no. Tu novela, Arturo Falcó, abre una nueva etapa en tu trayectoria como novelista. Después de novelas filosóficas muy profundas, la acción vuelve, ¿no? ¿A qué es debido eso? Bueno, uno se hace mayor y explora territorios. Soy un escritor vivo todavía. Entonces, como escritor vivo, pues hay cosas que todavía me animan y me estimulan. Y quería contar una historia de espías, una buena historia de espías. Nunca lo había hecho. Una historia de espionaje canónica, pero al mismo tiempo con la novedad que pudiera aportarle al género. Y bueno, y ese fue. Así surgió el personaje. Las 3 novelas que ahora se publicará en España, la tercera, y ahora en Francia se publica la primera de la serie. Has dicho muy a menudo que el mundo es un lugar muy peligroso. Tu experiencia como reportero de guerra en lugares tan peligrosos como los Balcanes, ¿la plasmas también en tu personaje? Yo tengo una ventaja, que es cuando yo hablo de violencia, tortura, crueldad, matar, ese tipo de cosas, no es teoría. No lo he aprendido leyendo ni en conversaciones de bar, lo he visto. Entonces, bueno, recurro a mi memoria. Mi vida como reportero me dio una mirada, una serie, digamos, un álbum de fotografías, no siempre agradables, con las que escribo novelas. ¿Cómo se puede reaccionar ante la tortura, ante la violación? La reacción de un profesional como Falcó es muy, muy seria, ¿no? No admite sentimientos. Es que en su trabajo eso forma parte del trabajo, igual que en el tuyo como periodista es la entrevista, el micrófono, las cámaras. Pues para Falcó la tortura, la muerte, la violencia, la ejecución del enemigo, del adversario, son herramientas habituales. Entonces es naturalidad. Cuando yo he conocido profesionales de la violencia, y los he conocido durante mucho tiempo en África, en América, en Europa, todos abordaban la violencia como algo natural. No hacían, voy a ver si mato, voy a matar, el remordimiento, no, matar, violar, ejecutar, quemar, incendiar, devastar, forma parte de su trabajo. Entonces, esa mirada profesional, digamos, es la que le he dado a Falcó sobre la vida y sobre la muerte. Arturo Pérez Reverte, alguien como nosotros puede salir indemne de escenas tan horribles como las que tú has podido ver. Sí, se puede salir. Yo he vivido 21 años en países en guerra y he visto muchos horrores, pero bueno, cuando tienes una formación adecuada, tienes lecturas que te permiten digerirlo todo, tienes lucidez, tienes un temple determinado, eso es hasta nutritivo. Es decir, el horror te hace ver cosas que en la vida normal no ves. Te educa la mirada respecto al ser humano y te deja una mirada interesante y justamente con esa mirada escribo novelas. ¿Falcó se puede definir como una novela histórica de espías? Histórica no, es una novela de espías. Lo que pasa es que ahora las novelas de espías son muy vulgares. Todas se arreglan con teléfonos móviles, satélites, drones, tal. Yo quería un mundo de espías a la antigua. Falsos pasaportes, fronteras indecisas, esa Europa turbulenta de los años 30, mujeres en grandes expresos europeos, ese tipo de historias. Entonces, bueno, Falcó me daba esa posibilidad. Es una novela, digamos, aunque hecha es una novela moderna y hecha con una mirada moderna, pero utiliza los elementos canónicos del género. Precisamente, ¿de quién te sientes más cerca? ¿Del historiador Hugh Thomas, que escribe una gran historia de la Guerra Civil, o de Raymond Chandler, el escritor americano? No pretendo hacer historias. A las distancias, evidentemente, voy más por Chandler que por Hugh Thomas. Yo no pretendo, aunque haya un gran rigor histórico, porque claro, la novela debe estar muy bien documentada, muy cuidada en el detalle histórico, pero es una novela de aventuras, de imaginación, narrativa de acción, y así es como hay que considerarla. Nunca un libro histórico. No pretendo puntualizar la historia con esta novela.
La portada de Falcó nos hace pensar a Humphrey Bogart, inevitablemente, encendiendo un cigarrillo que esconde entre sus manos. ¿No habéis tenido problemas con la censura francesa? Aquí hasta Lucky Luke ha dejado de fumar. No, los editores lo han puesto y nadie ha dicho nada. Pero es que mi personaje fuma. Es que en los años 30 se fumaba y se mataba y se hacían muchas cosas que son políticamente incorrectas. Pero esos años 30 eran muy diferentes. No digo mejores, eran diferentes. Y mi personaje responde a su época. Pero no es Humphrey Bogart, ¿no? Él es más guapo que Humphrey Bogart. Es elegante. Ahora, yo tenía que hacer un asesino, un torturador, un tipo sin escrúpulos, y para que eso fuese aceptable por el lector tenía que compensar. Compensé pues con ese encantador, guapo, simpático, elegante, seductor, y ese es Lorenzo Falcó. ¿Quiénes son, Arturo, los gángsters en tu novela? ¿Traficantes de armas o quizás los políticos? Bueno, en mi novela Falcó trabaja para el bando franquista, pero en realidad él elige ese bando porque es donde estaba, no tiene una ideología que lo lleve a ello. No, los gángsters, los malos, digamos, son los asesinos, la gente que por fanatismos políticos, por presuntas ideas, mató, torturó y devastó un país como España. O sea, y sobre todo la política. La política siempre como fondo en todas mis novelas, supongo al final, el malo último, el que mueve los hilos, el Fu Manchú, el doctor No, siempre es el político. ¿Era Franco en aquella época? Franco era un militar bruto y sin imaginación que tuvo mucha suerte. Él no fue Franco, fue una España que rechazaba a otra España, ¿no? Pero Franco fue un instrumento, lo que es que fue lo bastante listo para hacerse con el poder, ¿no? Franco fue una parte Pero bueno, eso requiere una novela aparte. Tu personaje Falcó se ve enrolado en una misión para liberar a José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange Española, en una cárcel republicana de Alicante. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido liberado? ¿Hubiera cambiado el curso de la historia? Yo creo que lo habría fusilado Franco. Si no hubieran fusilado a los republicanos, lo habría fusilado a Franco, porque era incómodo, ¿no? Era el que podía haberle hecho la competencia a Franco en el poder a la hora de terminar con la guerra civil, ¿no? Lo que es que era un personaje muy interesante. Mientras que Hitler era un gángster, Mussolini era un payaso, José Antonio era un tipo, era fascista, por supuesto, ¿no? Pero un tipo con cultura, había viajado, era un abogado guapo, con encanto, tenía unos elementos que lo hacían diferente. Y me pregunto, habría sido fascismo, por supuesto, pero me pregunto de qué tipo habría sido el fascismo español de haber José Antonio sobrevivido a la prisión en Alicante. Pero como te digo, lo habrían fusilado igual. Franco estaba dispuesto a mandar él, y José Antonio era una piedra en el zapato, era un incordio para ese poder absoluto que Franco pretendía. Quizás ese fue el problema de la Guerra Civil Española, que se cargaron a los inteligentes, a los cultos. Bueno, es que toda guerra civil empieza por aniquilar a la inteligencia. La inteligencia molesta porque la inteligencia es la que dice, pero guerra civil, o sea, las voces críticas, las voces lúcidas son acá. Mira Unamuno que era un intelectual, primero estuvo a favor del franquismo, luego estuvo en contra. Cuando vio que el franquismo se convertía, fue apartado, marginado y murió de pena, apartado por el... O sea, la voz crítica, la voz lúcida molesta siempre, y es la primera en caer. Por eso los maestros de escuela son los primeros en ser fusilados en la Guerra Civil Española. Estaba claro que el golpe de Franco iba a ser una masacre. En tu novela escribes que se enfrentaban la mejor infantería del mundo contra la mejor infantería del mundo. Sí. Es cierto. Tanto valor había. Sí, el español tiene muchos defectos, pero no sé cómo es ahora, afortunadamente, no. Espero no tener por qué saberlo, ¿no? Pero el español era valiente, ¿no? La guerra civil fue muchas cosas, pero hay algo que sí tuvo, que es dignidad, coraje, valor. Hubo gente que luchó en los dos bandos, hay que ser justos. En los dos bandos lucharon con valor y con coraje y con mucha entereza, ¿no? Porque lo de los bandos en España es muy relativo. Por ejemplo, mi padre y mi tío, que eran chicos de buena familia, lucharon con los republicanos. Y mi suegro, que era un joven comunista, luchó con los nacionales y fue héroe de guerra. La guerra civil es el azar de donde caes, ¿no? Bueno, en ese sentido hay que decir que realmente la dignidad, el coraje, el valor, la decencia correspondió a la gente, al pueblo llano, de uno u otro signo, como te digo. Si Falcó se muestra muy profesional, suprimiendo a gente, esas cosas, una mujer le hace vacilar, Eva Rengel.
Para un profesional el amor está prohibido. Bueno, el amor en el caso de Falcó, enamorarse es peligroso, sobre todo porque ella es una mujer muy peligrosa. Las mujeres son peligrosas cuando tienen fe o tienen rencores. La mujer es el peor enemigo cuando tiene una fe o tiene un rencor. Y ella tiene fe, Eva Neretva, ella es una agente soviética que tiene fe, cree en el futuro de la humanidad y está dispuesta a sacrificarlo todo, incluso el amor, por ese futuro. Entonces ahí hay una interesante confrontación entre Falcó, su cinismo, su rudeza, su crueldad, ¿no? Y su escepticismo frente a la fe, la pasión y el estimulante deseo de combate de la mujer, ¿no? Entonces de ahí salen elementos narrativos que me parecieron interesantes. Si ya no fumamos en público, hay cosas como el machismo que están siendo circunscritas. Un personaje de tu novela es muy machista, ¿no? Es políticamente incorrecto, pero lógicamente en los años 30 todos eran machistas. Humphrey Bogart lo era, Errol Flynn lo era, cualquiera lo era, ¿no? Entonces es una novela que corresponde a su tiempo. O sea, Falcó actúa como un hombre de los años 30, no como un hombre. Hay un error enorme al intentar llevar personajes del siglo XXI al pasado, porque no funciona, el mundo no se explica así. Hernán Cortés hoy en día sería inexplicable, hay que explicarlo con la mirada del siglo XV o del siglo XVI, ¿no? Pues con Falcó pasa igual. Yo a Falcó he intentado verlo desde el punto de vista de entonces. Es un héroe de entonces, con los machismos, las violencias, el tabaco, en fin, todo lo incorrecto que esa época hacía posible y la caracterizaba. Esta evolución de nuestra sociedad es positiva, imagino, ¿no? Naturalmente que lo es. Lo que pasa es que en esa evolución perdemos cosas. Hay cosas que se pierden. Maneras, elegancias, actitudes. Y no hablo de elegancias aristocráticas, sino elegancias del pueblo llano también, ¿no? Actitudes morales que se van perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, aunque hemos ganado evidentemente muchísimo, pero hemos perdido un pequeño porcentaje de humanidad, de maneras, de cortesía, de un montón de cosas, ¿no? Hablando de aniversarios, se van a cumplir un año de los hechos de Barcelona, donde la policía atacó violentamente a gente que quería votar. ¿Cómo viviste eso? Estaba presentando una novela en Portugal, lo viví desde lejos, muy ajeno, con cierta vergüenza, ¿no? Con cierta vergüenza, ¿no? ¿Preocupación también? No, preocupación no. Pero a estas alturas todavía la imagen que estamos hablando de España, ¿por qué no explica a la gente lo que está pasando de verdad, ¿no? Yo estaba fuera, estaba presentando un libro y debo decir que a mí realmente estas cosas no es que no me sienta solidario, pero yo fui educado por mis padres. Yo soy europeo y antes que europeo soy mediterráneo, y España es un lugar viejo, sabio, lleno de cosas, como Francia, como Inglaterra. Bueno, todos estos avatares no me hacen muy feliz, pero tampoco me quitan el sueño. No, creo que es un error y sería complejo explicar eso aquí en tan breve espacio. Pero la radicalización precisamente es la causa de la guerra, ¿no? Bueno, a más incultura del pueblo, a más estupidez, a más incultura, es más fácil manipular, ¿no? El problema es que en España ahora, pues como toda Europa, está en manos de analfabetos como Europa, como Bruselas. Estamos en manos de un gobierno europeo analfabeto y bueno, entonces pues esa mayor incultura hace que la gente sea muy manipulable. Paradójicamente, ahora la gente es más manipulable que hace 10 o 20 años. En fin, muchísimas gracias, Arturo Pérez Reverte, por haber estado aquí con nosotros. Sepan que Falcó, la novela, ha sido traducida aquí en Francia por las ediciones du Seuil. Gracias de nuevo y mucho éxito aquí en Francia. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.